Guillermo Rocafort. Don Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, querido amigo. Bueno, te hemos pillado ahí un poco a salto de a salto de mata, que decía aquel. Pero bueno, ha merecido la pena. Bueno, para todos nuestros amigos, para quienes no lo conozcan, Guillermo Rocafort, que es licenciado en Derecho, licenciado en Empresariales, eres también diplomado en Estudios Jurídicos Avanzados, es doctor en Economía, está acreditado por el Estado español como investigador en Humanidades. Bueno, es decir, tiene un currículum muy importante e impresionante. Y nada, pero hoy lo tenemos aquí no por eso, sino por algo que nos parece muy interesante. Nuevo libro, ya has escrito más de 20, pero tienes nuevo que yo creo que acaba de ver la luz, que es el fraude de la memoria histórica, ¿no, Guillermo? Sí, efectivamente, es un libro que tiene unas 300 y pico páginas y que trato precisamente sobre este tema que da el título a mi última obra. Es pues todo el fraude que supone la memoria histórica para el conjunto de la sociedad, en términos de chiringuitos, de subvenciones y sobre todo la gran mentira que se ha ido forjando desde el año 2007 con la ley de Zapatero y hasta el momento presente, que al final lo único que genera es discordia, división y enfrentamiento entre los españoles. Tú lo que defiendes en el libro, me imagino también es un poco esta construcción de una realidad paralela y falsa, ¿no? Es un relato absolutamente ficticio, que no tiene ningún sustento historiográfico, es una serie de bulos, de fakes, ahora que están tan de moda, que se han ido creando, como por ejemplo el bombardeo de la famosa desbandada del crucero Baleares, u otras cuestiones que la izquierda pues ha sabido hacer magistralmente de la propia guerra civil hasta el momento presente, y que es que esto ya no hay quien lo sujete y que intentan imponer, como digo, un relato que ya va a ir a los planes docentes a nivel de colegios e institutos, simplemente para lavar el cerebro a nuestros jóvenes y, lo que es peor de todo, condicionarles en la división y en el cainismo, que en vez de trabajar por una nación unida, que es de lo que había que crear, pues ponernos de acuerdo realmente en lo que ha pasado y analizar la historia pues desde el punto de vista historiográfico, científico, serio, yendo a las fuentes, pues un relato de mitos y de falsedades con los que la izquierda intenta perpetuarse en el poder, ¿no? Bueno, efectivamente, parece ser que hay muchos asuntos que no se corresponden exactamente con la realidad e incluso hay algunos que se ocultan directamente, como puede ser el asunto de Paracuellos, ¿no? Claro, el Paracuellos, el asesinato de Andreu Nin, muchísimas otras cuestiones, el tema del oro de Moscú, el tema del buque Vita, tan famoso, ¿eh? Muchas cuestiones, ya no solamente vamos a decir desde un punto de vista estrictamente militar, sino también desde el punto de vista de la propaganda, desde el punto de vista de la economía, de la sociedad, que al final lo que hace es fijar una serie de falsedades, una historia de buenos y malos, en los cuales parece ser que solamente cometieron excesos o crímenes la España sublevada, cuando realmente lo que vivió España fue un proceso de revolución soviética por parte del Partido Socialista, por medio de Largo Caballero, personaje que, por cierto, ahora mismo está en jaque y probablemente quitarán su calle en Madrid, igual que la de Largo Caballero, Ajá. porque realmente al final, luego cuando vamos a los juicios, lo que se acredita pues es la falsedad de los postulados de la izquierda y la veracidad de los abusos, de los desmanes y de los latrocinios que cometieron, ¿no?, en el Frente Popular. Eso es realmente un análisis objetivo, historiográfico, en el que vamos precisamente a las fuentes y vamos a plantear esto, que no podemos vivir condicionados por hechos que además que son absolutamente falsos. Es que lo que está pasando en España es un ataque además a la convivencia y al espíritu que forjó la transición, que da de reconciliación y de mirar hacia el futuro. Ahora lo que se intenta es mirar al pasado, pero desde las falsedades absolutas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que los españoles, por medio de este libro, tomen conciencia de que lo que sucedió en la guerra civil requiere completamente otro tipo de aproximaciones, no la que intenta este gobierno, con la complicidad, vamos a decir, de la derecha liberal y cobarde, es un relato falso, y además todo esto regado con suculentas subvenciones, chiringuitos memorialísticos y sobre todo con el odio y la agitación y la falsedad, ¿no? Porque realmente, digamos, podemos tener puntos de vista completamente distintos en cuestiones de economía, de sociedad, pero claro, el crear un relato falso al final es un condicionamiento que España no se puede permitir. Si queremos ir al tercer milenio, pues todos unidos, porque desde luego que hay una parte sustancial de la sociedad que no va a aceptar un relato básicamente porque tiene el recuerdo de sus familias de que lo que nos están diciendo que sucedió es completamente falso y no se ajusta a la realidad. Es un poco una lucha entre la verdad y la mentira, y aquí en este caso con este libro lo que aporto son hechos objetivos que son incontestables, ante los cuales, bueno, pues los historiadores apesebrados de la izquierda
pues lógicamente se quedan enmudecidos. Lo único que hacen pues es aplicarte la política de la cancelación y del desprestigio. Pero bueno, al final lo que hay que hacer es comprometerse con la historia de España e intentar sostener lo que uno entiende que es lo que sucedió, y a partir de ahí que haya un debate historiográfico de búsqueda conjunta de la verdad, no imponer, digamos, un relato falso, y además con penas de sanciones y de cárcel incluso, ¿no? Como va ahora la ley de memoria democrática. Guillermo, es que hay algunas cuestiones a mí me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, uno de esos bulos fake news. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el catalán estaba prohibido en Cataluña, el vascuence estaba prohibido en el País Vasco, pero resulta que si uno echa mano de la hemeroteca puede encontrar artículos escritos en tiempo del franquismo en el que incluso se ponían multas a personas que denigraban el catalán, o si vemos alguno de los recibimientos que se hacía Franco en Bilbao o en Barcelona, se le recibía con pancartas, en un lado en euskera y el otro en catalán. Es decir, todo ese tipo de mentiras es que además son tan fáciles de desmontar. A mí lo que me extraña es que no haya nadie que de verdad, excepto pocos casos como el tuyo, que se proponga de verdad desmontar esta ley de memoria histérica y mentirosa. Sí, porque tenemos una universidad completamente apesebrada, rendida, sometida al poder político, que ya no investiga, simplemente repiten mantras, y tenemos caso, como has dicho, efectivamente, esos recibimientos que hicieron a Franco en estas provincias catalanas y vascas, o también ese ejemplo paradigmático de la unidad, digamos, más heroica del Ejército Nacional, que era el Tercio de Montserrat, en el cual el idioma que se hablaba entre ellos soldados catalanes al servicio de la España Nacional era el catalán. O sea, es que las instrucciones, si se hablaba, y todo estaban en catalán. O sea, ¿qué estamos diciendo entonces? ¿No? Que era un lenguaje perseguido, y precisamente la unidad más heroica y más sacrificada utilizaba el idioma catalán. Es que es un contrasentido, y así, por poner un solo ejemplo, o sea, el tema del idioma, y luego el tema de la economía, y el tema, pues, hay muchísimas ejemplos que ahondan precisamente en que, pues, desgraciadamente fue una guerra civil en el que había dos ideas completamente distintas de lo que era España, y que chocaron, pues por una serie de consecuencias, pues de un proceso revolucionario en el cual, pues como bien dice Ricardo da Silva, había la mitad de España es que no se resignaba a morir, no se resignaba a ser asesinada, como pasó con Joaquín Calvo Sotelo, que es el hecho detonante de la guerra, al haber asesinado por parte de sicarios del PSOE al líder de la oposición. Es que al final la sublevación, lo queramos o no, objetivamente, ya no solamente lo dicen historiadores españoles, ¿no? Como Ricardo da Silva, sino el propio Stanley Payne, ¿no? O Hugh Thomas, ahondan estas cuestiones. Digo, pero es que esto era un proceso revolucionario que estaba instigado además por el partido gobernante actualmente, que es el Partido Socialista, que ahora quiere imponer un relato que al final lo que hace es amnistiar de todos los delitos que cometieron del 36 al 39, ¿no? Desde el principio con el señor Calvo Sotelo al Vita, por ejemplo, que se llevaron todas las riquezas de la Iglesia y de miles y miles de españoles que fueron saqueados completamente. Claro, es que aquí no hay que perder la perspectiva de todo lo que sucedió, y yo creo que todo nace del asesinato de Calvo Sotelo. Imagínense ustedes que hoy cogen dos escoltas de Pedro Sánchez, sacan de su casa al señor Casado y se lo llevan a la Gran Vía y ahí le pegan 2 tiros en la cabeza. Bueno, pues exactamente es lo que pasó precisamente antes de la Guerra Civil, y yo creo que eso fue el detonante de todo lo que pasó después, entre otras cosas porque había mucha gente en este país que no se quería dejar matar, como bien dice Guillermo. Oye, Guillermo, otros asuntos que también llaman mucho la atención. Por ejemplo, bombardeo de Guernica. Todo demuestra que no es oro todo lo que reluce, y no es cierto todo lo que nos cuentan, pero oye, a la vez se están ocultando otros crímenes, otros bombardeos, otras localidades españolas que costaron cientos y cientos de vidas por parte del ejército republicano, ¿no? Efectivamente, el bombardeo, sin ir más lejos, el bombardeo de Cabra, de donde era la vicepresidenta Carmen Calvo, que lo tiraron unas bombas de altísimo tonelaje en el mercado, en el lugar donde estaban sobre todo mujeres y niños, pues comprando, y murieron cientos de personas. Entonces parece ser que hay unos bombardeos que son magnificados y exagerados, sin lugar a dudas, ¿no? Y hay otros que directamente son silenciados, pero así pasa con todos, con Paracuellos, con los asesinatos en Aravaca, por ejemplo, el tren de la muerte de Jaén. Vamos a ver, o sea, realmente es que lo que había en España era un terror soviético. Es que aquí teníamos como los principales asesores que tenía Largo Caballero en el gobierno que presidió de septiembre del 36 a abril del 37, eran soviéticos. O sea, aquí se instalaron las checas famosas de Stalin, que ya habían hecho allí todo tipo de crímenes en la Rusia de la época, ¿no? Entonces, claro, nos intentan vender una Arcadia feliz que es que no se corresponde con la realidad. Básicamente porque quedan todavía los descendientes de aquellos que sufrieron ese terror
y que desde luego no están dispuestos a aceptar que eso se imponga como un relato que haya que cumplir porque lo ha dicho el señor Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, vamos a ver, o Esquerra Republicana, que hizo todo tipo de desmanes, Companys, firmó más sentencia de muerte casi que Franco, o sea, es que realmente es así. Pero bueno, realmente mientras la universidad y la derecha liberal siga complejada, lo que hay que hacer es ofrecer resistencia y dejar la historia a los historiadores. ¿Qué nos va a decir Pablo Iglesias si desconoce la historia y solo se mueve por ideología? El señor Pedro Sánchez, que es todo vanidad. Lo que hay que buscar es gente mesurada, moderada, de un lado y de otro, y que investiguen la historia pues de una forma objetiva, intentar llegar a puntos de encuentro, pero no un rodillo historiográfico como es el que nos intentan aplicar, que es verdaderamente demencial. Eso no pasa, bueno, sí está pasando ahora mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo hay una especie de furia iconoclasta con todas las estatuas del general Lee, cuando sabemos que la guerra de secesión fue en la década de los 60 del siglo XIX, y ahora están quitando esas estatuas. Es una debilidad que tiene Occidente en sí mismo por parte de este globalismo que intenta imponernos pues un pensamiento único, pero es que cada nación tiene pues sus tragedias, sus historias, y no podemos aplicar un rodillo o mirarlos bajo un prisma absolutamente ideológico y sectario, que es lo que intenta este gobierno. Con esta ley de memoria histórica, nosotros ya estábamos en un punto de reconciliación, se ha ido justo a lo contrario. ¿Hay posibilidad con esta ley de memoria democrática de volver a ese punto de reconciliación de esas dos famosas Españas, o es imposible? Se carga el espíritu pacífico, la transición, la reconciliación de hermanos. Es lo más sectario que hay. Es que ambas aplican el sectarismo con carácter retroactivo. De las 5 o 6 constituciones que hubo en el siglo XIX, se quitan la mitad. Aquellas que eran de inspiración conservadora no existen. Solamente van buscando aquellas que eran de carácter radicalmente liberales, ¿no? Entonces, bueno, pues al final intentan, pues igual que quitan a los siglos de oro españoles, que son fundamentales, o el siglo XVII y el siglo XVIII, o en el propio siglo XIX, que es el periodo constitucional español, que fue realmente en sí un fracaso, pero bueno, ¿a qué viene ahora a reivindicar, por ejemplo, constituciones de carácter radical, mientras que otras que son las conservadoras se desechan? ¿Pero por qué? ¿Quién es este gobierno para decir cuáles son las que valen y las que no? Y es lo que está haciendo en el prólogo de la Ley de Memoria Democrática. Es una completa aberración. Aparte que se permiten el lujo de criticar a naciones aliadas de España actualmente, como son Alemania e Italia. Alemania e Italia tuvieron sus tragedias históricas, pues igual que las ha tenido España, pero realmente en la guerra civil no solamente hubo una intervención alemana, una intervención italiana, también una intervención soviética, y también pues hubo apoyos, también hubo una legión irlandesa que apoyó a Franco, ¿no? Y también hubo voluntarios ingleses que apoyan a Franco y rusos que apoyan a Franco. Realmente fue un prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, ellos intentan una visión estrictamente maniquea, y sobre todo para condicionar a los jóvenes. Es que realmente quieren instruir a nuestros jóvenes en el fanatismo y en el odio a un pasado que realmente no es el que ellos nos cuentan, ¿no? Bueno, pues Guillermo Rocafort, su nuevo libro, El fraude de la memoria histórica, una herramienta absolutamente necesaria para conocer qué es lo que está pasando y en qué nos están metiendo. Se puede hacer uno con el libro en la página de sndeditores.com, y me imagino que estará rápidamente a la disposición de cualquiera en Amazon, ¿no, Guillermo? Sí, por las principales vías de distribución de libros. Es un libro que SND tiene una gran penetración a través de estas cadenas de distribución, y se pueden pedir pues por el Corte Inglés y por muchos medios, ¿no? Aunque... Casa del Libro, FNAC, bueno, en todos, está en todos los sitios. Pues nada. Exactamente. Pues nada, Guillermo, muchas gracias como siempre por estar con nosotros este ratito, y nada, enhorabuena por esta nueva publicación que nos parece estupenda y absolutamente necesaria, y nada, un abrazo, y ya sabes que aquí tienes tu casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Santiago. Venga, un abrazo.